puntual presentación la voy a estructurar en dos partes. En una primera, en donde quiero hablar básicamente, expresar de dónde venimos frente al conflicto, para mirar en una segunda parte en dónde estamos y por qué lo racional es terminar anticipadamente un conflicto que desde un punto de vista militar se ganó ampliamente por parte de las fuerzas militares. Ustedes recordarán que las FARC antes de 1980 era un pequeño grupo rural, ensimismado, sin capacidad alguna de ejercer control territorial. En 1980 las FARC se resumían a un grupo de 700 hombres acantonados en la zona del río Guayabero, del río Duda, en Uribe, y otra parte de su grupo en la zona de Planadas, es decir, en la zona del páramo de las Hermosas. Lamentablemente, a esa zona del país, que son básicamente los llanos del Yarí, norte de San Vicente del Caguán, toda esa zona que queda entre San Vicente y la Serranía de la Macarena, pues llegó el narcotráfico en 1978 con la instalación del famoso laboratorio de Tranquilandia, que significó que Colombia pasara de una producción casi artesanal de cocaína a una producción industrial, cuya logística la proveyeron las FARC. Las FARC eran los encargados para el cartel de Medellín de establecer cultivos ilícitos por primera vez, ya que las cocas, recordarán ustedes, venían de Ecuador esencialmente y de Bolivia, de vigilar esta zona y de hacer todo tipo de tareas administrativas para este gran complejo industrial que significó también que narcotraficantes por primera vez en la historia del país pudieran acumular riquezas absolutamente descomunales y poco tiempo después poner en jaque al país. Esta acumulación de capital en manos de las FARC entre 1978, 79, 80 y 82, de la mano, por supuesto, del cartel de Medellín, les permitió en la séptima conferencia de 1982 pasar de ser un pequeño grupo guerrillero focalizado en esa zona, que era el Caquetá y el sur del Meta, a convertirse en un movimiento nacional. Séptima conferencia, con el dinero del narcotráfico, terminaron expandiéndose a todo el país, llenando a Colombia de frentes guerrilleros gracias a esa inmensa riqueza que les produjo Tranquilandia, los cultivos ilícitos y su asociación con el cartel de Medellín entre 1978, gracias a las avionetas que recibieron también para poder naturalmente realizar esas actividades y sacar la droga desde el sur del país hasta los Estados Unidos. Y así pasó, 1990, las FARC, que tenían 1.300 hombres en 1982, pasaron a tener 9.500 hombres. 1999-2000, las FARC pasaron a tener 20.000 hombres. Ese fue el momento de mayor expansión de las FARC y ese fue el momento en donde las FARC estuvieron a punto de convertir a Colombia en un estado fallido. Y el país se dividió en dos. Unos grupos paramilitares, expresión del narcotráfico, que controlaban el centro y norte del país, y unos grupos guerrilleros, expresión del narcotráfico, que controlaban el sur y el suroriente del país. ¿Qué ocurrió a partir de 1998-99? Llegó el Plan Colombia, llegó la reingeniería del ejército, llegó la contraofensiva del Estado colombiano, y vemos que ese número de 20.000 guerrilleros con el que contaban las FARC en el 99 progresivamente empezó a descender y la guerra la empezó a ganar las fuerzas militares. Mejoró su fuerza aérea, mejoró la inteligencia, tanto así que en la terminación del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las FARC ya contaban con 11.000 hombres y un control territorial mermado. Para hoy, que es la fecha oficial de las fuerzas militares, las FARC cuentan con 6.500 hombres armados. ¿Con qué particularidad? 6.500 hombres armados que ya no controlan territorio. Y a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, no logran sostener un combate abierto y de movimiento con las fuerzas militares. Es decir, la naturaleza del conflicto cambió porque fueron derrotadas. Los bombardeos, la aviación, el uso de fuerzas élites, hizo que las FARC ya no pudieran pretender librar una guerra de movimiento y menos, naturalmente, controlar territorio, como pasaba con los Montes de María aquí en la costa Caribe hace apenas unos 8 años. Y les tocó adaptarse a una nueva realidad, a la realidad de la guerra de guerrillas nuevamente,
que es una guerra distinta, que es una guerra para la cual las fuerzas convencionales no necesariamente están las más preparadas, a pesar de que nuestras fuerzas élites, las fuerzas antisubversivas, son las más capaces del mundo. ¿Y qué ocurre cuando se llega a un punto de esta naturaleza en un conflicto? Que lo racional es ponerle fin anticipadamente por la vía del diálogo. Y eso no me lo estoy inventando yo. Esa fue la gran conclusión de Henry Kissinger después del desastre de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Ustedes entenderán que, por supuesto, la guerra de Vietnam, desde un punto de vista estratégico, la ganaron los Estados Unidos. La más formidable fuerza militar de la historia de la humanidad, naturalmente, que doblegó rápidamente a sus fuerzas enemigas en Vietnam. Pero como decía Henry Kissinger, el problema con las guerras de guerrillas es que solo se terminan cuando muere el último guerrillero. El último. Y eso lo vino a entender Estados Unidos después del sinsabor de su salida vergonzosa de Saigón en 1975. Ganó estratégicamente, controló el territorio, pero no pudo llegar hasta ese momento de la victoria final contra el grupo guerrillero, cuando termina erradicando el foco, que es la muerte del último guerrillero. ¿Y qué pasa con los ejércitos que, a pesar de que ganan un conflicto de esta naturaleza, tienen que enfrentar los últimos focos guerrilleros? Que se enfangan. Esos ejércitos empiezan a deslegitimarse porque su guerra convencional ya no sirve. ¿De qué sirve bombardear a un grupo guerrillero de los cuales pues no sabemos si tienen un campamento grande, porque sabemos es que se visten de civil? Esa es una guerra que ya no es una guerra de control territorial ni por control territorial, sino que es una guerra de conteo de cuerpos, body counting, como lo señalaban o como les tocaba pues a los pelotones de los Estados Unidos en Vietnam para mostrar resultados positivos. Body count. Y no solamente pasó esto en los Estados Unidos, eso es que la guerra de Irak no la ganó también Estados Unidos ampliamente, desmanteló por completo el ejército de Saddam Hussein, por completo. Salieron corriendo, tuvieron pleno control territorial. Sin embargo, quedaron los focos de resistencia, y esos focos de resistencia terminaron convertidos en lo que hoy conocemos como ISIS. Pasó también en la invasión norteamericana en 1979 en Afganistán. Obviamente que la invasión soviética de Afganistán en 1979 pues controló el país rápidamente, pero no pudo terminar la guerra hasta el último guerrillero, que luego terminó convertido también en lo que ustedes saben es el régimen de los talibanes. Es decir, llegan momentos de una confrontación en donde lo racional, después de una victoria estratégica, es ponerle fin a lo que ya se ganó. Porque los estados no pueden enfangarse en una guerra de naturaleza irregular porque se deslegitiman. ¿O cómo podemos diferenciar, por ejemplo, lo que es un guerrillero a lo que es un indígena en zonas como el Cauca? Colombia puede darse el lujo de ser el país del siglo XXI que por perseguir rellenos termina asesinando, matando en combate a unos civiles vestidos de indígenas en el siglo XXI. ¿Tiene eso sentido, razón de ser? O miremos lo que pasa, por ejemplo, entre Cesar y Guajira. ¿Ustedes saben cuántos guerrilleros de las FARC quedan en Cesar y Guajira? Es decir, en Perijá. No quedan más de 157 hombres en armas. Pero ustedes saben cuántos hombres tenemos que destinar de las fuerzas militares para que estos 157 hombres en armas no le pongan una bomba a una mina, a un oleoducto, o quemen una tractomula a la medianoche. Tenemos que destinar el 85% de los hombres entre Cesar y Guajira. ¿Para qué? Para que hagan labores de vigilancia en estas minas, en estas carreteras o en estos activos estratégicos del país. Esto es irracional. Esto no tiene sentido. En resumidas cuentas, a Colombia le quedan 7 zonas críticas en donde hay aún algo de conflicto territorial se puede dar y en donde las partes no enfrentan directamente al ejército. Son combates nocturnos, son combates difíciles de discernir, son combates en donde puede morir un civil en combate de noche, porque pues, la gente no tiene la virtud de ver de noche aún, a pesar de los aparatos de última tecnología con los que algunos cuerpos de las fuerzas militares cuentan, y muere un civil, y eso puede ser para un coronel,
para un capitán, 5, 10, 15 años sometido o subiúdice para determinar si esta persona fue abatida indefensamente o simplemente estaba ahí por accidente o simplemente era un guerrillero al que le quitaron las armas cuando murió y lo dejaron ahí sus propios compañeros. Y también les hago una pregunta ya, o también planteo el siguiente interrogante. ¿Tiene sentido que nosotros destinemos los 30 billones de pesos que nos cuesta hoy el sostenimiento de nuestro ejército para este tipo de guerra regular, o ya es hora de adaptar a nuestras fuerzas militares a los retos que estamos enfrentando? Ustedes saben que nosotros no tenemos capacidad alguna para evitar que un avión venezolano, un Sukhoi venezolano sobrevuele Bogotá, sobrevuele Barranquilla. No tenemos la más mínima capacidad para evitar que a 150 kilómetros de distancia destruyan la refinería de Cartagena, que tanto dinero y tanto, pues, tan cuestionada ha sido, pero que tanto dinero nos ha costado. Pues yo no sé si ustedes también son conscientes, me imagino que sí, porque esta es la capital del Caribe, que Colombia tiene más de casi 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial y apenas cuenta con 4 fragatas. 4 fragatas, 2 por océano, cuando deberíamos tener 4 por océano. Que estamos en capacidad ya de construir las fragatas de 3.500 toneladas. Que estamos enfrentando un conflicto geopolítico mayor con la República de Nicaragua por el control de una plataforma que a todas luces ha sido mal defendida desde un punto de vista jurídico, y que hemos decidido como nación que no le vamos a entregar porque no vamos a acatar ese fallo. Pero ¿cómo la vamos a defender si las fragatas salen de uso en 2025? En 2025. Este es un país sin sistemas de defensas antiaéreas, con unos aviones de combate de los años 70 y principios de los años 80. Y nosotros seguimos empeñados en sostener a 18.000 hombres entre el Cesar y la Guajira para evitar que 150 le pongan una bomba a un activo estratégico. Esa es la visión que nosotros tenemos sobre la racionalidad de ponerle fin anticipadamente a un conflicto y a una guerra que ya ganamos y que podemos perder en el marco de la legitimidad si pensamos ir hasta el último guerrillero, combatir al último guerrillero en el departamento de Cauca, en el departamento de Putumayo y en el departamento del Caquetá, que es donde están realmente, donde quedan 3.000 hombres armados de los 6.500 apenas que le quedan a este grupo guerrillero. Y ya para cerrar, sí tenemos, no obstante, observaciones respecto de este proceso de paz que yo creo que hoy une a todos los partidos políticos. Nosotros, como Cambio Radical, hicimos muy serias observaciones a las zonas de concentración. Establecimos unos requisitos puntuales que le exigimos al gobierno que cumpliera y que le explicara al país sobre los mismos. Todas las fuerzas políticas de este país votaron favorablemente por las zonas de concentración. No hubo una sola que no votara a favor de esta ley, que sin lugar a dudas ya significó básicamente el consenso alrededor de la racionalidad del diálogo. Eso no es óbice para que tengamos observaciones puntuales, para que tengamos reparos puntuales, porque se trata de hacer una negociación equilibrada y una negociación que le sirva al país y que claramente denote la victoria que tuvo el país y tuvieron las fuerzas militares en el campo de batalla. La primera, sobre las zonas de reserva campesina. Yo tengo dudas. Yo soy amigo de la restitución, yo soy amigo de que los baldíos que han sido apropiados indebidamente se le reintegren al Estado. Yo creo que el país tiene una deuda histórica con el campo y con el campesino sin tierras. Sin embargo, las zonas de reserva campesina tal vez no sean la herramienta más válida para este fin, porque es un ejercicio casi de propiedad colectiva. Una zona de reserva campesina en los Montes de María, no sé si sea una buena idea para el país. Los Montes de María son un punto estratégico de paso entre el Océano Atlántico y la frontera con Venezuela. Es el camino, es el cruce de caminos, y es una zona estratégica de control para las FARC. Y una zona de un ejercicio de propiedad colectiva puede significar, como todo ejercicio de propiedad colectiva, un sentido de comunidad y de autodefensa para ciertos grupos. Los kibbutz en Israel, antes que ejercicios de propiedad o de agricultura colectiva, son ejercicios de autodefensa para colonizar tierras, llamémoslo así, enemigas. Tengo más reparos ya desde un punto de vista geográfico. Por ejemplo, zona de reserva campesina en Cesar, Guajira, las del Caquetá. Pero no quiero tomar más tiempo, que pues me pidieron 10 minutos y no quiero excederme en el tiempo. Simplemente quería hacer esa reflexión. Esa es la realidad
de la guerra, esta es la realidad del conflicto que ya ganamos. Tenemos retos muy complejos por enfrentar y tenemos que escoger. O mantenemos un ejército de 500.000 hombres armados especializados en la lucha antisubversiva, o pensamos en convertir nuestras fuerzas militares, que son de las mejores del mundo, en un ejército regular. Un ejército con capacidad de evitar que nos sobrevuelen aviones enemigos, que nos destruyan las refinerías. Un país capaz de defender lo suyo en el Mar Caribe. Nicaragua, pequeño país, acaba de adquirir 50 tanques T-72. 50 tanques T-72. Ellos naturalmente no tienen el presupuesto para hacerlo. Son tanques que les entregaron en esas condiciones financieras que habrá que revisar. 50, ¿para qué? Pues para proteger todo el río San Juan, que es la salida del lago de Maracaibo al Caribe. 50. Y les va a llegar ahorita 2 patrulleras, que son barcos de 1.500 toneladas rusos, misileras. Son barcos más pequeños que nuestras fragatas, que son de 3.500 toneladas, pero son misileras, con misiles que llegan a 200 kilómetros de distancia, es decir, equiparan nuestro poder naval en el Caribe, excepto en lo que tiene que ver naturalmente con los submarinos, que es nuestra gran ventaja estratégica. 8, MiG-29. Anuncia el gobierno de Managua que le comprará también al gobierno ruso. Un Kafir no tiene capacidad de llegar de Bogotá a San Andrés. Tiene que llegar con el avión cisterna, con 767. 8, a 160 kilómetros de la costa de San Andrés. Se habla también de ejercicios conjuntos entre Nicaragua y Venezuela, que implica naturalmente el traslado de aviones a la costa nicaragüense. Hoy Venezuela está, digamos, en malas condiciones, pero no necesariamente lo va a estar mañana. En fin, es una reflexión. Esta guerra ya la ganamos. Pongámosle fin anticipadamente, hagamos un buen acuerdo que no lesione naturalmente ni la Constitución, que no lesione los valores más importantes. No va a ser un acuerdo perfecto. Y más bien tratemos de estar unidos para ganarle esta partida a los señores de la FARC, como ya les ganamos la guerra. Muchas gracias.